Me llamo Hazel Anderson. Acabo de cumplir 30 años y vivo con mi esposo, Philip, quien es 5 años mayor que yo, y nuestro hijo de 5 años, R. Somos una familia de 3. Hoy asistimos a la boda de un amigo, bueno, más bien un amigo cercano de Philip. Yo apenas los conozco de vista, pero lo acompañé de todos modos. La ceremonia se celebra en un hotel de lujo, y quedé fascinada por lo elegante del lugar. Mientras Philip conversaba con conocidos, decidí ir al baño un momento. Al salir y dirigirme de nuevo hacia la ceremonia, escuché una voz desagradable. «Mira eso. ¿Qué hace aquí ese artículo defectuoso?» Mamá, ¿qué quieres decir con eso? Es cierto. ¿Por qué está aquí algo tan inútil? No la invitamos, ¿verdad? Sentí como si las palabras se clavaran en el aire a mi alrededor. No hablaban directamente conmigo, pero lo hacían lo suficientemente fuerte como para que las oyera. Era más que un simple chisme, era abiertamente ofensivo. Sin dignarse a mirarme, me despreciaban en voz alta. Decidí irme de inmediato. No tenía ningún interés en estar cerca de gente tan grosera. «Oye, fea, ¿puedes oírme?», gritó una voz desde atrás. Ignoré el comentario, caminando con determinación por el pasillo. Mi nombre no es fea, y no merezco ese trato. Pero el sonido de pasos acelerados detrás de mí me sobresaltó. Pensé que ya habrían desistido, pero no. De repente, alguien me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. «Espera un minuto, te estoy hablando», exclamó una mujer sin aliento. Me giré bruscamente y me solté del agarre. La mujer pareció sorprendida por mi reacción y dio un paso atrás con un grito exagerado. Su comportamiento fingido me resultaba absurdo. «Julia, ¿estás bien? ¿Por qué estás siendo tan violenta?», dijo otra mujer que corrió a ayudarla, mirándome con severidad. «¿Perdón? ¿Y tú quién eres?», pregunté confundida. «¿Quién soy yo? ¿En serio te atreves a decir eso? ¿Te has olvidado de mí?», respondió con incredulidad. «Si nos hemos visto antes, no lo recuerdo», respondí, tranquila. Ella alzó las cejas, indignada. «¿Tienes el descaro de comportarte así? ¿Con solo un diploma de secundaria? Te refrescaré la memoria. Soy tu hermana, Julia. ¿Eso no activa tu patética memoria? Y esta mujer es nuestra madre. ¿De verdad te atreves a decir que la olvidaste?». «Ah, sí. Tal vez hubo alguien con ese nombre en mi vida. Hace tiempo», dije, negando ligeramente con la cabeza. No tenía sentido discutir. Era evidente que una conversación razonable con ellas sería una pérdida de tiempo. Molestas por mi indiferencia, ambas se mostraron aún más agresivas. En ese momento, 2 hombres se acercaron, alertados por el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?». «Se oyen voces desde lejos», preguntó uno. «Julia, ¿ya estás lista? Aún estás con tu ropa normal. Deberías cambiarte», dijo el otro. «Papá, Daniel, esta mujer se ha colado en nuestra boda», gritó Julia, señalándome. «Echámosla de inmediato». «¿Nunca les enseñaron que no es de buena educación señalar a las personas?», comenté con calma. Las reacciones de los hombres fueron opuestas. El que fue llamado papá abrió los ojos con sorpresa y luego frunció el ceño, visiblemente molesto. Daniel, en cambio, se quedó congelado, pálido, con una expresión de desconcierto. «¿Hazel?», murmuró. «¿Qué estás haciendo aquí, justo hoy?». «Debe haberse colado por error», dijo el padre. «Esto es intolerable. Oye, llama a seguridad. Rápido». «Un momento. ¿Qué estás diciendo?». «Ten cuidado con tus palabras», intervino Daniel con el rostro pálido. «Esta persona es». Mientras el hombre al que llamaban papá respaldaba a Julia sin dudarlo, Daniel parecía confundido, atrapado entre lo que veía y lo que escuchaba. Yo murmuré en voz baja, apenas audible para los que me rodeaban. «HM, realmente no sabes nada». Mi comentario pasó desapercibido. Fue entonces cuando apareció alguien familiar entre la multitud. «Hazel, ahí estabas. Te estaba buscando», dijo Philip, mi esposo, mientras se acercaba. Todas las miradas se volvieron hacia él. Philip parecía ligeramente confundido, pero no alarmado. «Lo siento, iba de regreso, pero me topé con personas algo extrañas», dije con una sonrisa, tomándole del brazo. Philip miró a su alrededor con rapidez. Su expresión cambió apenas un segundo. Parecía haber comprendido la situación de inmediato. Su capacidad de leer el ambiente era admirable. Julia, que había quedado momentáneamente impresionada por la aparición de Philip, frunció el ceño al verme junto a él. Su mirada se endureció. Los 2 adultos, a los que habían llamado mamá y papá,
Aún parecían no entender del todo lo que ocurría. Daniel, visiblemente incómodo, fue el primero en romper el silencio. Señor Anderson, me disculpo. Mi esposa dijo cosas inapropiadas. De verdad, lo siento también por su esposa. Julia, vamos, discúlpate. ¿Disculparme? ¿Por qué debería hacerlo? Ellos son los que deberían disculparse, exclamó Julia, señalándome otra vez. Esta mujer irrespetuosa irrumpió en nuestra boda. No sé cómo se enteró, pero es una desgracia para nuestra familia. Hace mucho deberíamos haber cortado lazos con ella. ¿Familia?, repitió Philip, sorprendido, mirando entre Julia y yo. Fue entonces cuando los padres intervinieron, con voces cargadas de desprecio. Oh, querido Daniel, lo sentimos. Tenemos una hija mayor problemática. Es vergonzoso incluso hablar de ella. Logramos ocultar este hecho hasta ahora. La echamos de casa hace 9 años. No tenemos idea de cómo se enteró de la boda. ¿Acaso vino a arruinarla? ¿Ella? ¿De verdad es Hazel?, preguntó Daniel, desconcertado. Sí, esta chica es una inútil. Apenas terminó la secundaria y nunca pudo entrar a la universidad. Solo pasaba el tiempo haciendo trabajos de medio tiempo, siendo un estorbo. Era como un parásito. Debería darnos las gracias por mantenerla hasta que se graduó. ¿Cómo se atrevió a colarse aquí? Escuché cada palabra, pero no me inmuté. No valía la pena reaccionar. Esta era, según los registros, mi familia. Pero la verdad era otra. Julia, 6 años menor que yo, fue siempre la favorita. Desde pequeña, su sola existencia parecía opacar la mía. Mientras yo comenzaba a formar mi propia identidad, mis padres ya me habían dejado de lado. Venimos de una familia donde las apariencias lo eran todo. Mi padre era médico, parte de una larga línea de profesionales, y mi madre trabajaba como enfermera en la clínica familiar. Para los de afuera, parecíamos una familia ejemplar. Pero la realidad era una casa impregnada de toxicidad. Cuando era niña, traté desesperadamente de ganarme el cariño de mis padres. Me esforzaba por ser buena, por destacar, pero nada era suficiente. Poco a poco, entendí que su favoritismo hacia Julia no tenía lógica para mí. Ella era bonita, y yo no lo era. Así de simple. Afortunadamente, aunque suene extraño decirlo, yo era inteligente. Me refugié en los estudios, decidida a marcharme cuanto antes. Me sentía como la hermana mayor defectuosa, el error que nadie quería reconocer. Recuerdo perfectamente aquella conversación en mi último año de secundaria. La grabé. De hecho, grabé muchos de los abusos verbales que recibí durante esos años. Escucha bien, no vas a ir a la universidad, dijo mi padre. Eres un defecto. No puedes lograrlo. Empieza a trabajar después de graduarte. Vuélvete independiente y empieza a aportar a esta casa. Gracias a nosotros una chica tan poco agraciada como tú pudo criarse. Deberías estar agradecida. Exactamente, añadió mi madre. Nunca pareces estarlo. La universidad es solo para Julia. Para ti no hay ni una moneda. Trabajarás el resto de tu vida para servirnos. Y aunque consigas trabajo, no lograrás nada importante. Mi hermana escuchaba todo eso. Y con el tiempo, lo replicó. Seré doctora, declaró una vez. Asumiré el trabajo de papá. Trabajaré por las dos, ya que mi hermana mayor no puede hacer nada. Oh, es tan alentador escucharte decir eso. Aprende de sus errores y da lo mejor de ti. No te preocupes, Julia, tú puedes lograrlo. Te apoyaremos completamente. A diferencia de tu hermana, tú sí eres nuestro orgullo. Decían esas palabras sin pudor, justo frente a mí, como si yo no existiera. Era como una mala obra de teatro repetida hasta el cansancio. Después de terminar la secundaria, trabajé en distintos empleos de medio tiempo durante unos 3 años. Aún vivía en casa. Mis padres se quejaban de que era una molestia, pero al mismo tiempo no me permitían irme. Querían tenerme cerca, no por cariño, sino por conveniencia. Sin embargo, en secreto, alquilé un pequeño apartamento. Aunque mi familia insistía, si haces esto, no te perdonaremos o no te dejaremos hacer aquello. Pronto comprendí que ya no necesitaba su permiso para vivir mi vida. Había obstáculos, claro, necesitaba un garante para ciertos trámites, y mis recursos eran limitados. Pero logré reducir mis ingresos declarados para evitar que me exigieran dinero, y empecé a ahorrar e invertir poco a poco. Mi independencia comenzó en silencio. Cuando Julia se preparaba para los exámenes de ingreso a la secundaria, usó la excusa de que no podía concentrarse conmigo cerca y mis padres, sin pensarlo 2 veces, me echaron de casa.
Para ellos fue una estrategia temporal. Seguramente pensaron que volvería arrastrándome. Pero para mí, fue la oportunidad perfecta para romper con todo. Y nunca regresé. Supongo que eso los sorprendió. La hija que despreciaban por ser incapaz de lograr algo sola se fue, y no volvió. Pero al poco tiempo, eso ya no les importó. Para ellos, contener a Julia era suficiente. 9 años habían pasado desde entonces. Mientras pensaba en todo eso, los gritos de una discusión cercana me devolvieron al presente. Julia y su ahora esposo, Daniel, discutían acaloradamente. Hoy era su boda. Aunque su nombre aparecía en la invitación, lo tomé como una coincidencia. Ya nada relacionado con esa familia captaba realmente mi atención. ¿Por qué la estás defendiendo? Te lo dije desde el principio. Es sospechosa. Gritaba Julia. Su sola presencia arruina el ambiente. Échala ya. Ya te lo he dicho, respondió Daniel con firmeza. Estas personas fueron invitadas. ¿No recuerdas que revisamos juntos las invitaciones? Se han registrado correctamente. Son invitados oficiales. Debes disculparte por lo que dijiste. Su tono era suplicante. La tensión se elevaba. Justo entonces, mi padre frunció el ceño, como si algo hiciera clic en su memoria. Espera, ¿no es él el hijo del director del Hospital General Anderson? ¿Qué? Intervino mi madre, sorprendida. ¿El Hospital Anderson? ¿El famoso? ¿El hijo del jefe médico? ¿El esposo de Hassel? Preguntó Julia, perpleja. En medio del desconcierto, Philip dio un paso al frente con su característica calma. Un gusto conocerlos. Soy Philip Anderson, y ella es mi esposa, Hassel, dijo, saludando con una sonrisa. Hubo un silencio pesado. Los ojos de mis padres se abrieron con asombro al comprender quién era Philip. Hijo de distinguidos médicos, criados en una familia que dirigía uno de los hospitales más reconocidos del país, Philip estaba siendo preparado como el sucesor de su padre. Ya estudiaba medicina con pasión y disciplina. Daniel, claramente impactado, dijo: «Es increíble, pensar que la esposa del doctor Anderson es la hermana de mi esposa. ¿Puede existir tal coincidencia? Eso nos hace familia política». Luego, inclinó la cabeza levemente. «Doctor Anderson, me disculpo si mi esposa o yo le causamos algún problema en el pasado». Pero antes de que pudiera continuar, lo interrumpí con suavidad. «Mi esposo no tiene ninguna relación cercana con ustedes más allá de que en una ocasión llevó a nuestro hijo al hospital donde trabaja. Solo eso». Daniel pareció incómodo. «¿Y cómo está el pequeño? Lo que observé podría requerir tratamiento inmediato. Puedo organizar pruebas y hospitalización en mi hospital». «Lo agradezco, pero ya decidimos buscar una segunda opinión con otro médico», respondí con cortesía. El gesto de Daniel cambió. Era evidente que había esperado que confiáramos ciegamente en él. Pero la idea de que tratara a mi hijo como un caso interesante más me repelía. No era un proyecto, era mi hijo. De repente, una risa sarcástica se escuchó detrás. «¿Así que eso es todo?», dijo Julia con burla. «¿Te casaste con un médico para compensar tu falta de educación? ¡Qué patético! Casarte con el heredero de un hospital no cambia el hecho de que eres una fracasada sin estudios. Eres tan superficial. Y pobre niño, tenerte como madre». «Basta, Julia. Por favor, somos familia», dijo Daniel, intentando calmarla. Pero Julia le lanzó una mirada gélida. Estaba firme en su veneno. Philip me tomó suavemente del brazo y me preguntó en voz baja: «Hassel, ¿de verdad estas personas son tu familia?». «No», respondí sin dudar. «Esta gente ya no puede llamarse familia. Una verdadera familia no te grita por accidente, no te niega la comida por derramar agua. No te da ropa sacada de la basura mientras ríen comparándola con la de marca que compran para tu hermana. No tira tus materiales de estudio diciendo que eres demasiado estúpida para usarlos. No moja tus libros de texto para que no los puedas usar. No te deja desnuda en invierno por no prestar un libro, ni te encierra en un cobertizo bajo el sol del verano. Una familia no vende tus cosas sin avisar, ni te dice que debes trabajar toda la vida para ellos como pago por haberte criado». Muchos en el pueblo ya sabían de esto. De hecho, muchos evitaban llevar a sus hijos a la clínica familiar por los rumores de maltrato. Y lo más irónico es que mis propios padres nunca notaron que ellos eran la causa de la caída de su propio negocio. Mientras hablábamos, el pasado cruel salía a la luz. Daniel estaba atónito. Mis padres, igual de impactados, no sabían que mis suegros ya habían investigado todo.
Habían descubierto las dificultades financieras de la clínica y sabían perfectamente por qué habían comenzado. Philip también lo sabía. Y no les tenía piedad. «Deja de mentir. Nada de eso pasó», gritó Julia. «Todo esto es tu culpa por ser un fracaso. Daniel, no creas una sola palabra de lo que dice». Pero ya era demasiado tarde. Daniel la miró con desprecio. Y yo pensé, con una claridad tranquila, nada de esto habría ocurrido, si me hubieran ignorado aquel día y simplemente se hubieran alejado. «Pero el que está mintiendo eres tú», me acusó Daniel con una mirada confusa. «¿Mintiendo?», respondí con calma, mirando directamente a mi hermana, cuya expresión comenzaba a derrumbarse. «¿La señora Anderson? ¿La que solo se graduó de la secundaria?», insistió Julia con incredulidad. Daniel negó con la cabeza. «No, Julia. Hazel tiene un título universitario. Es una empresaria exitosa y directora ejecutiva de una compañía que desarrolla productos alimenticios para hospitales. De hecho, ha sido clave para el crecimiento de la clínica en la que trabajamos». Julia se volvió hacia mí como si estuviera viendo a una desconocida. Su rostro se congeló en una mezcla de sorpresa y miedo. Mis padres también estaban atónitos. «Eso es mentira. Ella solo terminó la secundaria». «¿Estás diciendo que fue a la universidad sin que lo supiéramos?», dijo mi madre en tono acusador. «Sí, fui a la universidad», respondí con voz firme. Ya era adulta, y no le debía explicaciones a extraños que dejaron de ser mi familia hace años. «¿Cómo te atreves a hablarnos así? Somos tus padres. No te dimos permiso para ir a la universidad», gritó mi padre, escandalizado. «¿Y por qué necesitaría su permiso?», respondí, serena. Sus rostros se endurecieron. Después de la secundaria trabajé sin descanso y ahorré durante años. Con ese dinero, pagué mi propia matrícula. Aún tenía mucho que aprender, y preferí seguir lejos de este lugar. Viví en libertad, me eduqué, crecí. Fue en la universidad donde comencé mi empresa, y donde conocí a Philip, concluí, sintiendo una oleada de emoción contenida. Mientras hablaba, Julia murmuraba algo, pálida como una hoja. «No puedo creerlo. Siempre pensé que era una fracasada, que moriría sola después de que la echaran. Y sin embargo, se graduó. Es directora ejecutiva. Y está casada con el heredero de un hospital importante. ¿Por qué? Porque ella es la feliz. Porque tiene más éxito. Porque se ve más plena que yo». La miré con firmeza y entonces solté lo que sabía. «Por cierto, escuché que tú abandonaste la escuela secundaria. ¿Es cierto?». Un silencio pesado cayó sobre todos. Mis padres, Daniel, incluso algunos asistentes cercanos, me miraron impactados. «¿De qué estás hablando? ¿Quién abandonó la escuela secundaria?», respondió Julia con fingida sorpresa. «Un pariente lejano, alguien que siempre fue amable conmigo, me lo contó. Después de que me fui de casa, sobreestimaste tus capacidades. Pensaste que podrías entrar a una escuela prestigiosa sin esfuerzo, sin estudiar. Fuiste al examen sin preparación, no escribiste nada, y fracasaste. Desde entonces, caíste en una etapa de aislamiento, rebelde, perdida. No fue hasta hace poco que volviste a involucrarte con la sociedad, cuando nuestros padres te emparejaron con Daniel». Daniel frunció el ceño al escuchar esto. Mis padres estaban lívidos, mientras Julia no podía ocultar su temblor. «Además», proseguí, «la historia de que trabajas en administración médica también es falsa, ¿cierto? No tienes las calificaciones. Solo haces tareas básicas. Te excluyen de todo lo importante. Al menos, eso sí, conservas algo de ética profesional. Mentiras. Todo lo que dices es mentira», gritó Julia, su voz quebrándose. Tal vez lo que escuché fue solo un rumor. Pero depende de ti, Daniel, creerlo o no, dije, con una media sonrisa. Julia, nerviosa, giró hacia Daniel, buscando desesperadamente alguna señal de apoyo. Pero su rostro estaba cargado de desconfianza, confusión y desdén. «Julia», dijo él, en voz baja pero firme. «Tú me dijiste que te habías graduado de una prestigiosa universidad femenina, que tenías formación médica y que apoyabas la administración del hospital familiar. ¿Todo eso era mentira?». Su tono era grave. «No, Daniel. No escuches. Solo está tratando de manipularte. Soy tu esposa, deberías confiar en mí». «Entonces dime», replicó él, sin rodeos, «nómbrame al menos un profesor de la universidad de la que dices haberte graduado». Julia se quedó en blanco. Su rostro se tensó, su cuerpo tembló. Eso no es relevante ahora. Pero ya era demasiado tarde.
¿De verdad no tienes nada que ocultar? Preguntó Daniel con voz fría. Entonces llamemos a algún profesor del departamento al que dices haber asistido. Ahora mismo. Su tono era sereno, pero decidido. Su intención era clara, desentrañar la verdad de una vez por todas. Mientras hablaba, sacó su teléfono con calma. Además, continuó, ese profesor es amigo de la familia de tus padres. Tiene una relación muy cercana con ellos. No habrá forma de ocultarlo. Por favor, no lo hagas. No es necesario, Daniel. Si confías en mí, eso debería ser suficiente, dijo Julia, empezando a perder la compostura. Pero justo cuando Daniel empezó a marcar, Julia, fuera de sí, le arrebató el teléfono de las manos y lo estrelló contra el suelo con violencia. El sonido del impacto resonó en la sala, seguido por una escena aún más perturbadora. Lo pisoteó repetidamente con sus tacones, hasta destrozarlo por completo. No hay necesidad de comprobar nada. Solo créeme, gritó, fuera de sí. Su rostro estaba deformado por la ira, irreconocible, como si se hubiese convertido en otra persona. La escena dejó a todos en estado de shock. Daniel no pudo ocultar su espanto, y los invitados que aún permanecían en la sala comenzaron a reunirse, sus rostros reflejando preocupación y sorpresa. Mis padres intentaron calmarla, pero Julia parecía incontenible. La tensión en el ambiente se volvió casi insoportable. La conmoción se expandió por el lugar, atrayendo la atención de más personas, entre ellas el personal del hotel. Yo, sin embargo, observaba todo como si estuviera detrás de un cristal. Ya no sentía ninguna conexión con mi hermana, ni con quienes alguna vez llamé padres. Para mí, mi única familia estaba a mi lado, mi esposo y mi hijo. ¿Nos vamos a casa?, le dije suavemente a Philip, que seguía observando la escena. ¿Ya terminamos?, me preguntó, aún sorprendido. Sí, Philip. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, respondí con una sonrisa serena. Vámonos. Y antes de irnos, ¿te parece si pasamos por la pastelería del hotel? He escuchado que tienen un pastel que se ha vuelto muy popular últimamente. Eso suena como una gran idea, respondió él, relajándose por fin. Vamos por ese pastel. Y así, dejamos el lugar entre risas suaves y paso firme, como si toda la escena caótica a nuestras espaldas no nos perteneciera. El hospital de mis antiguos padres finalmente tuvo que cerrar. Cuando recibí la noticia, no sentí tristeza, enojo ni alegría. Solo una tranquila sensación de alivio, como si el mundo, por fin, se hubiera equilibrado por sí mismo. Cosecharon lo que sembraron, pensé. Fue uno de los momentos más refrescantes que había experimentado en mucho tiempo. Poco después, supe que Julia y Daniel se habían divorciado. Francamente, me sorprendió que su matrimonio hubiera durado siquiera unos meses. La demanda por prácticas médicas fraudulentas y el despido de Daniel del hospital fueron probablemente el golpe final. Todo se desmoronó más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. Julia, en su obsesión por competir conmigo y demostrar que podía ser más feliz, solo acumuló errores, uno tras otro. Su primer intento por mejorar su vida fue iniciar una aventura con un médico casado, un hombre mucho mayor que ella, esperando que esa relación le ofreciera una posición más favorable. Pero el asunto pronto se hizo público, y la esposa del médico exigió una compensación económica por el daño causado. Desesperada, Julia buscó el apoyo de nuestros padres. Pero en lugar de ayudarla, la repudiaron. La tacharon de vergüenza para la familia y se desentendieron de ella sin pensarlo dos veces. No sé con certeza qué ocurrió después. Escuché que nunca logró ingresar a la escuela secundaria Reince, y tras aquel fracaso, vivió encerrada en casa durante años, aislada del mundo, sin rumbo. Eventualmente, se incorporó al mundo nocturno para sobrevivir. Pero ese entorno la desgastó rápidamente. Enfrentó problemas de salud, y con el tiempo, terminó sin un techo bajo el cual dormir. Al conocer estos fragmentos de su historia, mi interés por ella se desvaneció poco a poco. No había odio, ni lástima. Solo una desconexión total. Ya no éramos parte del mismo mundo. En cuanto a mis antiguos padres, también enfrentan sus propias consecuencias. A medida que se acercan a la jubilación, intentan desesperadamente conseguir algún puesto en clínicas u hospitales. Pero su reputación, manchada por años de malas decisiones y falta de ética, los precede. Nadie quiere contratarlos. Tal vez ahora entiendan el daño que causaron, aunque dudo que alguna vez lo reconozcan. Ya no forman parte de mi presente. Son apenas figuras borrosas en el fondo de mi memoria. No me queda ni el tiempo ni el deseo de pensar en ellos.
Mi verdadera preocupación y prioridad ahora es mi hijo. Afortunadamente, después de una evaluación en otro centro médico, nos confirmaron que ya no necesita hospitalización. Su salud ha mejorado notablemente con el tratamiento adecuado. Y mientras eso siga así, seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para proteger a mi familia. Esa es la vida que elegí. Y no la cambiaría por nada.